Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy voy a comentar un artículo muy interesante que se llama Dynamic Control of Plant Water Use Using Design ABA Receptor Agonists, lo que se podría traducir como control dinámico del agua que necesitan las plantas mediante el uso de agonistas diseñados para el receptor de ácido abscífico. Muy bien, pues este paper lo que trata, en una idea, si lo tuviéramos que simplificar al máximo, es de descubrir moléculas que reduzcan el agua que necesitan las plantas, lo cual tiene una utilidad bastante alta en agricultura y sobre todo en sitios donde el uso de agua es algo que ocasiona muchísimos problemas. En regiones áridas, por ejemplo, y el descubrir moléculas de este tipo pues puede venir obviamente muy bien por todas las ventajas que esto puede reportar. Si las plantas se pueden desarrollar igual, pero necesitan menos agua, las ventajas son bastante claras. Entonces este es el paper que vamos a comentar hoy. Este paper fue publicado en Science hará un par de años aproximadamente por el grupo de Sean Gadler de la Universidad de California. Y cobra especialmente interés. Tenemos que pensar un poco de dónde viene esta gente. California es una zona con problemas de sequía bastante importantes. Y bueno, y este señor lleva ya varios años trabajando en este terreno, un terreno que controla bastante. Y aquí, bueno, aquí parece que dio un poco de vuelco en su carrera para bien, al decidir trabajar en el descubrimiento de estos nuevos agonistas. Por simplificar un poco, vamos a llamarlos agonistas del receptor de ABA, porque decidió aplicar la bioinformática estructural para el descubrimiento de estos compuestos. Y esto es un poco lo que voy a resumir hoy. Voy a resumir hoy este paper. Entonces, cosas importantes que hay que comentar aquí. Primero, normalmente asociamos que la bioinformática estructural, el diseño de fármacos por ordenador, o como lo queráis llamar, se aplica únicamente a enfermedades. Pero no, eso es una mala concepción y hay que salir un poco de ahí. Realmente este tipo de técnicas las podemos aplicar a muchos otros contextos donde el principal problema sea estudiar interacciones proteína-ligando. Y no necesariamente tiene que ser en enfermedades humanas. Puede ser también en enfermedades en animales. También se puede utilizar, por tanto, en el contexto de la veterinaria. Y también, obviamente, en muchos otros contextos, como pueden ser nutracéuticos, agroquímicos, etc. Y entonces hoy nos vamos a meter en el campo de los agroquímicos, muy brevemente, claro, comentando este campo de aplicación. Pero me gustaría que eso os quedara un poco por la idea de que se pueden aplicar los métodos de cribado virtual en muchos contextos, y que a veces me sorprende por qué no hay más gente aplicando estas técnicas en estos otros contextos. Es una cosa que no llego a entender. Pero bueno, vamos a por ello. Entonces, nos centramos, tema de agricultura, tema de disminuir el consumo de agua de las plantas, y para ello utilizamos el cribado virtual, ¿vale? ¿Cómo lo hacen en este paper? Bueno, pues este paper en Science, lo primero comentar que una cosa que me parece muy interesante de determinados papers es que está el paper en sí. El paper es bastante denso, sobre todo si este no es tu campo de trabajo, y bueno, te puedes poner a leerlo y captar muchos conceptos, muchos detalles de la idea principal, pero es un poco seco y cuesta un poco. Pero es muy interesante porque tiene este tipo de papers, a veces tienen un sumario, un resumen previo de menos de una página, donde con muy pocas palabras
y en muy pocas frases te lo resumen perfectamente. Entonces yo lo que recomiendo, luego en las notas del programa como siempre os pondré el enlace a este paper, y lo que os recomiendo es simplemente mirando el resumen ya captas muy rápidamente la idea. En 3 o 4 párrafos lo explican súper bien. Luego a veces, si no eres experto en el campo y no quieres profundizar, solo leyendo esto ya se te queda bastante de lo que han hecho estos investigadores de California. Bueno, como comentamos, el objetivo es ese, obtener agonistas del receptor ABA. ¿Qué son agonistas? Son moléculas que activan a esa proteína, a ese receptor, en este caso. Entonces, anteriormente, por otras técnicas distintas, por técnicas que vienen del campo de la química médica, de la química agrícola, y mediante ciertos supuestos se han diseñado nuevos agonistas, pero no han dado unos resultados realmente convincentes. La molécula natural que activa a este receptor, el ácido abscísico, lo que se ha hecho es basarse en su estructura y estudiar cómo, modificándolo de manera química, se pueden mejorar sus propiedades. Pero esto no ha llegado en realidad demasiado lejos. Entonces, desde aquí es de donde parten ellos. Desde aquí es donde se van a hacer nuevas cosas. Y lo que han hecho es que han cogido la estructura del receptor, la estructura cristalográfica, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento muy brevemente. Cuando quieres aplicar técnicas de informática estructural y tienes bien definida la proteína diana que quieres estudiar, debes obtener su estructura. Entonces, mediante técnicas de rayos X, otro día podemos hablar de ello, digamos que congelan o obtienen una foto de esa proteína. Y a partir de él obtienen una descripción de los aminoácidos más relevantes que participan en el sitio activo de la proteína. Y se fijan en 3 de ellos y dicen, vale, aquí vamos a hacer un cribado virtual, vamos a procesar millones de compuestos mediante la técnica del docking molecular y vamos a intentar obtener todos aquellos compuestos que tengan mayor afinidad que el ácido abscísico, por el sitio activo de la proteína. Y entonces procesan una base de datos que se llama la base de datos Zinc, que contiene compuestos que están disponibles comercialmente, contiene varios millones, y al mismo tiempo utilizan un programa de docking que se llama Glide, que viene de la suite Maestro de la compañía Schrödinger, que su licencia es bastante cara de uso, y a partir de ahí no dan más detalles de cómo lo han hecho. Ahí hubiera agradecido yo un poco más de detalles porque esta parte me interesa bastante. No sé en qué tipo de supercomputadora habrán realizado el cálculo, etcétera, pero bueno, vamos al resultado final. Obtienen una serie de compuestos que, según la predicción de Glide del docking, van a interaccionar de manera relativamente alta con el sitio activo, y especialmente ellos luego filtran o se quedan con aquellos que, además de tener un elevado score de interacción, interaccionan con una lisina, con un residuo tipo lisina que se encuentra en el sitio activo. El residuo lisina tiene una carga positiva en uno de los nitrógenos. Entonces ellos buscan compuestos que tengan en algunas partes de la molécula agonista, una densidad de carga negativa relativamente alta, para que ahí se pueda establecer una serie de interacciones electrostáticas fuertes, y para que nos entendamos, ese agonista puede tener una alta afinidad por el receptor. Entonces hacen eso y obtienen una serie de compuestos que son totalmente derivados del cribado virtual y cuyas estructuras los estudiosos del campo que trabajaban antes con estas moléculas no conocían, porque siempre se fijaban en desarrollar análogos del ácido abscísico. Entonces esta estructura para ellos era totalmente nueva. Entonces cogen estas estructuras, estos compuestos derivados por cribado virtual, y al mismo tiempo los comparan con otros compuestos que ya se conocían de la bibliografía. Y los hits obtenidos por cribado virtual miden su bioactividad y ven que es una bioactividad relativamente alta, pero no es la que ellos esperaban. Todavía están un poco por debajo de la que proporciona el ácido abscísico, y lo que hacen es desarrollar una estructura quimera. ¿Qué quiere decir? Moléculas que tienen una parte relacionada con los derivados de ácido abscísico porque identifican
aquella parte que es relativamente importante, y luego abstraen de los resultados de cribado virtual qué parte es la importante para interaccionar con ese residuo lisina. Obtienen esos dos, mezclan esas dos partes en la molécula, lo miden, ven que la bioactividad se incrementa unas 1000 veces, y luego a partir de ahí realizan una serie de modificaciones químicas ya basadas un poco en estudiar relaciones de estructura, y al final obtienen un compuesto que es unas 10 veces más potente cuando se demuestra su bioactividad en diversos cultivos como maíz, tomate, diversas variantes. Demuestra ser unas 10 veces más potente que el ácido abscísico. Que perdón, que antes lo he dicho mal 20 veces. Estaba diciendo abscísico y no es abscísico. ¿Vale? Pues el compuesto demuestra ser unas 10 veces más potente. Y bueno, no me voy a meter en la parte experimental, pero demuestra de manera bastante contundente cómo funciona en todos esos cultivos. Esto, si lo comparamos con un estudio clásico de descubrimiento de fármacos, es como si ahora hubiésemos demostrado que el compuesto está funcionando en un modelo in vivo de ratón o pez cebra y que ha llegado bastante lejos en esa cadena de valor. Bien, pues el estudio, el paper termina aquí y la verdad que es bastante interesante. Luego tiene unas 50 o 60 citas. Hay una gran cantidad de trabajos que se han basado en él y que han seguido estudiando en la línea que este paper abierto. Aunque, si os digo la verdad, esos 50 o 60 trabajos me parecen un poco insuficientes con el gran potencial de cosas que se pueden descubrir aquí. Como os comentaba al principio, me sorprende y me sigue sorprendiendo muchísimo que no hayan más grupos trabajando en este campo, mezclando la bioinformática estructural, el descubrimiento de compuestos bioactivos y su aplicación en contextos de relevancia agrícola, agroquímica, como lo quieras llamar. Eso es lo más sorprendente para mí. Y bueno, ya por terminar un poco, el artículo es súper completo porque tiene una parte computacional bastante potente, en el sentido de que criban librerías que contienen millones de compuestos. Luego la parte experimental es bastante rotunda porque hacen la determinación de la bioactividad de los compuestos en diferentes tipos de cultivo, en diferentes variantes, y esto lleva una gran cantidad de trabajo, como os podéis imaginar. Luego además determina la estructura cristalográfica de cómo interaccionan los compuestos que os han predicho, esas quimeras, con el receptor y obtienen el cristal. Y esto es un proceso bastante laborioso. Luego ya por último comentar que el autor de correspondencia a este paper, Sean Cutler, tiene una cantidad impresionante de patentes. Lo podéis ver en Google Patents, por ejemplo, o en WayIPO también, en la búsqueda de patentes. Tiene una cantidad sorprendente de patentes, la mayoría de ellas relacionadas obviamente con el descubrimiento de nuevos agonistas para este receptor, el receptor del ácido abscísico. Esta vez lo he dicho bien, no es fácil. Pues es una estrategia interesante el ir protegiendo el espacio químico de los compuestos que descubre conforme va en sus diferentes trabajos. Lo que me pregunto yo es la gran cantidad de dinero que tienen que tener o en su grupo de investigación o en su instituto o quien lo apoye para poder ir protegiendo todos estos compuestos, todo este depósito de patentes, por la gran cantidad de dinero que esto supone. No es poco dinero. Y bueno, ya comentarios personales sobre este paper. Pienso que es una metodología bastante robusta, que una vez que ya está el trabajo hecho se comenta como los toros detrás de la barrera, y es muy fácil comentarlo. Pero los dos puntos flacos que le veo y donde veo bastante posibilidad de mejora son los siguientes. En ese cribado virtual que han realizado, únicamente han realizado un cribado virtual basado en docking. Y eso me parece bastante mejorable. ¿Cómo se podía mejorar esto? Pues hay muchos otros métodos de cribado virtual que se podrían haber aplicado aquí
Y bueno, eso lo dejo para que lo preguntéis vosotros, ¿vale? Os lo dejo que lo reflexionéis un poco y si me preguntáis la opinión os la doy en otro episodio. Pero creo también que no sea yo el único que hablo aquí, sino que vosotros también pues lo penséis un poco. Y luego también veo un poco problemático el confiar, aunque solo hubieran realizado docking estructural, pero veo problemático el que confíen en un solo método de docking para realizar el cálculo. Eso es bastante mejorable, porque por muy potente que pueda ser el software Glide del paquete maestro de Schrödinger, es como jugársela todas a una misma carta. Entonces eso también es bastante mejorable y os dejo en suspense cómo pienso que se puede mejorar, ¿vale? Bien, pues espero que os haya parecido interesante y que este paper, esta idea, os abra un poco la mente a poder utilizar los métodos de bioinformática estructural a otros ámbitos que no sean solo el típico de toda la vida de los fármacos, que no es poco, es un campo de aplicación bastante importante, pero que veáis que hay muchos otros ámbitos y contextos donde se puede aplicar y donde resulta bastante conveniente. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Si tenéis preguntas, me decís. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.